Dice que el Señor ama a los niños, amén, gloria a Dios, y que tenemos que ser como un niño en inocencia, en pureza, en nuestra alma, y en esa fe sencilla que tiene un niño, ¿no? Porque dice que no, si el que no fuere como un niño no podrá entrar al reino de Dios, ¿no? Pero qué bueno es que podamos cada día entender esto, ¿no? Que tenemos que llegar al Señor Jesús con humildad, porque con humildad y con la disposición de nuestro corazón, Dios nos va a llevar al crecimiento. ¿Cuántos dicen amén? El miércoles pasado hablamos en la reunión de que hay etapas. Una etapa tiene que ver con la niñez y luego uno pasa a la madurez. Pero uno no debe quedarse siempre en la niñez, porque eso no nos va a beneficiar, sino va a retrasar el propósito que Dios tiene con nuestras vidas. ¿Cuántos comprenden esto? La niñez espiritual nos frena. Y en esta noche yo quiero hablar de pasar de simpatizante a ser un verdadero discípulo de Jesús. Amén. Si usted ve en la Biblia, en las Escrituras, mucha gente seguía a Jesús, ¿no? Y porque Jesús sanaba, porque Jesús liberaba, porque Jesús hacía milagros y proveía también alimento, ¿no? Y muchos eran simpatizantes. Y algunos de ellos luego se convirtieron en discípulos. Amén. Entonces, quizás muchas veces nosotros podemos entender esto, ¿no? Que Dios está buscando discípulos. Amén. Gente que tenga el deseo de aplicar lo que Jesús nos enseñó y de compartir con otros para que otros puedan ser salvos y que puedan vivir bajo el reino de Dios. Amén. Cristo es el Rey y Él estableció mandamientos que cuando nosotros obedecemos los mandamientos que Cristo estableció y los guardamos y los aplicamos en nuestras vidas, ahí es cuando nos convertimos en verdaderos discípulos. Amén. Si nosotros guardamos la palabra de Dios, si nosotros aplicamos la palabra de Dios, nos convertimos en discípulos, ¿no? Y el discípulo tenía una relación diferente que los simpatizantes, ¿no? Los simpatizantes muchas veces buscaban un milagro, otras veces buscaban alimentar su hambre y eran atraídos quizás por la personalidad de Jesús, pero lo observaban de lejos. Pero los discípulos querían estar con Jesús. Amén. Diga conmigo, los discípulos querían estar con Jesús. Los discípulos querían aprender de Jesús, ¿no? Y los discípulos experimentaban cosas que no los experimentaban los simpatizantes, ¿no? Los discípulos tenían un cara a cara con Jesús. Los discípulos veían paralíticos levantarse, personas poseídas ser liberadas por los demonios, y en eso que ellos iban transitando el entrenamiento, iban aprendiendo para ellos hacer lo mismo. Amén. Entonces, un discípulo aprende para luego hacer lo que ve hacer al maestro. ¿Cuántos comprenden esto, no? Entonces, Dios nos llama a nosotros a que seamos sus discípulos, ¿no? Y que quizás podemos tener una etapa de simpatizante, pero no podemos estar 20 años siendo simpatizantes. ¿Cuántos me entienden esto? Amén. Tenemos que pasar de ser simpatizante a ser discípulo, porque el simpatizante no tiene compromiso. El simpatizante solo quiere satisfacer su necesidad, pero no le interesa estar con Jesús o obedecer lo que Jesús le manda. Pero el discípulo, en ese tiempo, tanto con Jesús como con Juan el Bautista, como con los profetas, los discípulos eran aprendices que seguían al maestro y estaban absorbiendo constantemente la enseñanza para luego replicarla en otros. Entonces, y ese es el mandato que el Señor nos dio, que nosotros, a los discípulos, dijo, hagan discípulos. ¿Qué tenemos que hacer? Discípulos. Pero primero, ¿qué tenemos que ser? Discípulos nosotros. Tenemos que ser discípulos para ser discípulos. Amén. Y tiene que haber el interés, tiene que haber la actitud de poder aprender y saber que el aprendizaje nos va a permitir vivir en paz.
El aprendizaje y la madurez nos va a permitir disfrutar cosas espirituales y cosas sobrenaturales que muchas veces los simpatizantes no entienden, ¿no? Porque los simpatizantes son como las personas que no conocen a Cristo, sino ven lo que Cristo hace. Pero el discípulo entiende las cosas espirituales. ¿Cuántos pueden comprender esto, no? Dice que el hombre natural, la persona que no nació de nuevo, que no se arrepintió, que no es discípulo de Cristo, sino que es un creyente o un simpatizante, no entiende las cosas que son espirituales, porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, vamos a ver en esta noche un poco la diferencia. Busque conmigo San Lucas, capítulo 14, y yo noté algunas cosas, ¿no? Que es importante que nosotros, creo que cuando llega fin de año, tenemos que hacer una autoevaluación. ¿Cuántos hacen una autoevaluación? ¿No? Decir, a ver, ¿cómo fue este año? ¿Me parezco más al Señor? ¿He aplicado más las enseñanzas de Cristo? ¿Me he comprometido más con servirle al Señor y serle fiel a Él? ¿O parezco que soy un simpatizante, ¿no? Entonces es muy importante evaluarnos. ¿Para qué? Para hacer un cambio. Diga conmigo, un cambio, ¿no? Determinar si yo tengo que pasar de ser simpatizante a ser un discípulo de Cristo. ¿Amén? Un discípulo de Cristo es aguerrido, es comprometido, es sacrificado, es fiel, permanece más allá de luchas y pruebas y dificultades. El discípulo siempre está cerca de Jesús y haciendo lo que Jesús le pide. Amén. Los discípulos tuvieron que aprender un montón de cosas como nosotros estamos aprendiendo, pero todo es paulatinamente. Lo importante es la actitud. ¿Cuántos dicen amén? Lo importante es la actitud. Y fíjese que aquí Jesús, en este capítulo 14, versículo 25, dice que lo seguía mucha gente que decía, yo quiero que me sane, yo quiero que me libere, pero después el Señor, Él quería transmitir lo que Él enseñaba por todo el mundo. Entonces necesitaba más que simpatizantes, necesitaba discípulos. Pero en la enseñanza el Señor dijo, miren muchachos, que para ser discípulo mío hay un costo. Para ser discípulo mío van a tener que estar preparados para diferentes circunstancias y seguir adelante, porque tengo un galardón para ustedes, tengo una corona para ustedes, tengo una eternidad para ustedes, se van a sentar en el reino de Dios y van a poder disfrutar de una eternidad conmigo. Amén. Entonces, valía la pena el costo del discipulado, porque la salvación y el gozo de saber que un discípulo es fiel hasta la muerte. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo debe ser un discípulo? Fiel hasta la muerte. Amén. Y aquí Jesús los enfrenta a esas multitudes con una realidad. No es lo mismo ser simpatizante que ser discípulo. Amén. Y hoy podemos ver quizás en la iglesia en general muchos simpatizantes, pero pocos discípulos, ¿no? Entonces Dios está buscando discípulos. ¿Para qué? Para ser discípulo y para alcanzar a toda la gente que vive sin Cristo. Para poder llevar el mensaje de salvación a la gente que está en agonía, en dolor, en desesperación. Dios necesita discípulos. ¿Cuántos dicen amén? Que hagan discípulos, ¿no? Y entonces es importante porque cuando nosotros tenemos el deseo de madurar, pasamos de ser niños a ser personas maduras. Amén. El niño toma leche, el que madura come alimento sólido, pero no solo lo absorbe, sino lo comparte, digamos, ¿no? Y cuando nosotros crecemos y maduramos, como discípulos crecemos en amor. ¿Cómo debemos crecer? En amor. Amén. Y el fruto del Espíritu se manifiesta en aquellos que están teniendo un crecimiento, una madurez y que son verdaderamente discípulos, ¿no? Pero Dios quiere que nosotros podamos reflexionar y pasar de simpatizante a discípulo. Amén. Entonces podemos ver que aquí Jesús en este capítulo 14, versículo 25 dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí
y no aborrece a su padre y madre y mujer, hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo, ¿no? Y en el versículo 33, 14-33 dice, así que pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Amén. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, bendice esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y sigue hablándonos en esta noche para que, Señor, entremos en la plenitud del gozo de estar centrado en tu voluntad, Padre. Confirma tu palabra con poder, con gloria, con milagros, prodigios, señales y maravillas, para que tu nombre sea glorificado, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. El discípulo tenía que estar dispuesto a amar más a Jesús que a su propia familia, ¿no? El discípulo tenía que estar dispuesto aún a abandonar todo lo que tiene que ver con las cosas materiales para seguir al Señor. Amén. Y tenía que estar dispuesto a padecer y a sufrir por la causa de Jesús, ¿no? Vemos a veces los fundamentalistas en otros países que se ponen una bomba y se explotan y dan su vida por causas que son terrenales, ¿no? Pero el discípulo tenía que estar dispuesto a dar su vida por Jesús, ¿no? Vemos que los primeros cristianos, por seguir a Jesús, eran comidos por los leones. Otros eran enterrados vivos por seguir a Jesús. Otros eran puestos en un lugar ahí arriba y los pintaban con brea y los quemaban, ¿no? Otros tenían que estar dispuestos a que Cristo sea el Kyrios y no el César, ¿no? Entonces, es importante que en el discipulado vamos a tener experiencias gloriosas con Cristo. Vamos a experimentar lo sobrenatural. Vamos a experimentar el poder de Dios. El discípulo se goza en ver lo que hace Dios a través de él. Amén. ¿Cuántos se quieren gozar en el Señor a través de tu vida? Amén. El saber que Dios te puede usar para poder llevar un mensaje de vida y de esperanza a los que están cerca y a los que están lejos, y traer transformación, porque la palabra de Dios es la que cambia, la que transforma, porque donde está la palabra, el Espíritu de Dios hace la obra y transforma la mente del ser humano. ¿Cuántos pueden decir amén? Gloria a Dios. Entonces vemos que yo noté algunas cosas. El discípulo es un alumno, un adherente, un aprendiz, un seguidor, y la palabra en griego es matetes, ¿no? Un discípulo adopta las enseñanzas de su maestro y las aplica en su vida cotidiana. Amén. Y tiene resultado, porque la palabra de Dios es poderosa cuando la practicamos en nuestras vidas. ¿Cuántos entienden esto? Amén. Entonces, un discípulo tiene el hambre de aprender. No solo que es beneficiado cuando aprende, porque sale de la niñez a la madurez, sale de la simpatía a ser un discípulo, ¿no? Y hablábamos el miércoles pasado que el apóstol Pablo tenía una pasión para que todo el mundo conocido pudiera conocer a Cristo, y entonces él le decía, todavía le tengo que dar leche, ¿no? Porque todavía no tenían la suficiente madurez para resolver sus problemas, no tenían la suficiente madurez para resolver problemas internos, no tenían la suficiente madurez para permanecer fieles donde Dios le había puesto. Entonces decía, tengo que volver a los primeros palotes, tengo que volver a la papilla, porque todavía hay inexperiencia, ¿no? Por eso es importante que vayamos nosotros experimentando a Dios en una relación personal. Amén. Y eso lo que va a producir una transformación. Hablaba con los hermanos hace días atrás que la vida cristiana es una relación con Jesús diaria, es una relación con la palabra, y es compartir el mensaje y es servir al Señor, y de esa manera vamos entrando en un desarrollo, en un crecimiento, y nos vamos convirtiendo en verdaderos discípulos. ¿Cuántos pueden entender esto y me dicen amén? Gloria a Dios. Por eso es importante saber que Dios nos llama a que seamos verdaderamente discípulos. El discípulo aprende
es leal y es fiel. ¿Cómo es el discípulo? Es leal y es fiel a su Señor. Señor, lo que tú digas, yo estoy dispuesto. Amén. No tiene excusas. Uno que quería seguirle le dijo, Señor, deja que primero que entierre a mi padre, a mi madre. Y Jesús dijo, no, deja que los muertos entierren a sus muertos, ¿no? El Señor dijo, tenés que seguirme sin mirar atrás, ¿no? Entonces es un llamado a negarnos a nosotros mismos. Es un llamado a morir al yo, a la autosuficiencia, para ser dependientes de Dios. Amén. Y eso es un proceso que Jesús también lo enseñó, que si el grano de trigo no cae y muere, no puede dar fruto. Entonces, ese proceso de la muerte a nuestro yo, a nuestra autosuficiencia, a nuestros quizás amores o a nuestras pasiones, Cristo tiene que ser lo más importante para nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén? Él tiene que estar en primer lugar. El discípulo ama al Señor con todo su corazón, con toda su alma, con toda su fuerza y está dispuesto a obedecer a su Señor. ¿Cuántos están dispuestos a obedecer a su Señor? Gloria a Dios. Ese es un discípulo, alguien que no pone excusas. Alguien que dice, Señor, yo estoy dispuesto a pagar el precio. Sé que habrá un proceso, sé que me costará, sé que mi yo está vivo, pero lo someto. ¿No? Como decía el Pablo, pongo mi cuerpo en servidumbre, decía, ¿no? Y me abstengo, decía el apóstol Pablo, a cosas que no me convienen para poder llegar a la meta y a la carrera que tengo por delante. Amén. Entonces, el discípulo, ¿de qué se abstiene? Como un deportista, ¿de qué se abstiene? Y el deportista no va a comer una polenta, digamos, con queso y con carne, porque tiene que estar livianito. ¿Cuántos entienden esto? No va a comer harina, grasa y todas esas cosas. Se abstiene para poder estar bien entrenado. Nosotros, si queremos ser buenos discípulos, tenemos que abstenernos de cosas que no nos convienen. Dice que todo es lícito, todo es permitido, pero no todo nos conviene. ¿Cuántos entienden esto? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nos quitemos todo peso del pecado que nos asedia. Entonces, el discípulo está dispuesto a desechar lo que no le conviene para poder tener una relación hermosa con su Señor, ¿no? Porque el discípulo tiene frescura espiritual, el discípulo tiene relación con su Señor y se mueve por el Espíritu. El simpatizante se mueve por emociones, el simpatizante se mueve por enojos, el simpatizante se mueve, por manada. El simpatizante es emocional, pero el discípulo es una persona que tiene un compromiso con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y la persona que es comprometida con Dios es una persona confiable, que pase lo que pase va a estar en su puesto de batalla, porque el Señor nos llamó para ser soldados de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Y el soldado, ¿qué pasa? Sufre. Fíjense, si usted ve las películas de soldados, ven que a veces pasan hambre, otras veces pasan frío, otras veces lo hieren, otras veces quedan solos, pero el soldado del Señor no está solo porque Cristo está con nosotros. Él dijo que Él nos iba a acompañar, que iba a estar todos los días con nosotros y que Él iba a acompañarnos con señales. Entonces el discípulo de Cristo experimenta las señales que el Señor hace por el poder de su Espíritu. ¿Cuántos entienden esto? Amén. El simpatizante ve de lejos y algo quiere agarrar, pero no agarra mucho, no entiende mucho. Pero el discípulo tiene convicciones firmes. El discípulo no es arrastrado por las corrientes culturales, ¿no? Hoy analizaba, los discípulos estaban en medio de dictadura, ¿no? Estaban ahí Herodes, estaban filosofías griegas, era, la inmoralidad sexual, la idolatría, los templos de los ídolos griegos, pero la cultura de ese tiempo no afectó su convicción. Amén. Hoy estamos en una cultura anticristiana. ¿Cuántos entienden esto? Y un simpatizante es arrastrado por la cultura, porque copia lo que ve en su medio. Pero un discípulo sabe que tiene un manual donde debe absorber los principios
y no moverse en sus convicciones, a pesar de que la cultura que nos rodea sea cada vez más perversa, sea cada vez más inmoral, y a lo malo se le llame bueno y a lo bueno se le llame malo. ¿Cuántos entienden esto? Pero para tener convicciones tengo que tener la enseñanza sana de la palabra para discernir lo que está bien y lo que está mal, lo que es de Dios y lo que es cultura de un mundo que cada vez se aleja más del Señor. ¿Cuántos comprenden esto? Amén. Entonces es importante también enseñar a nuestros hijos, porque es fuerte la cultura anticristiana y cada vez va a ser peor. ¿Cuántos entienden esto? Entonces, si nosotros no marcamos los valores a nuestros hijos y no los vivimos nosotros como padres o como abuelos, ellos van a ser arrastrados por la cultura del mundo porque no tienen convicciones firmes. Pero el discípulo sabe quién es su Señor, sabe que la verdad no se cambia. Cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. ¿Cuántos entienden esto? ¿Amén? Vemos que la venida de Cristo está cada vez más cerca. Vemos que estamos como en los tiempos de Noé, pero vemos también un cristianismo que en gran parte es más simpatizante que discípulo. ¿Por qué, pastor? Porque adopta las costumbres de una cultura antidios, antibíblica y totalmente terrenal, animal y diabólica. Entonces es importante que entendamos, ¿somos simpatizantes o somos discípulos? ¿Queremos salir de la simpatía para entrar en ser verdaderos discípulos? Es una decisión. ¿Cuánto entienden? Amén. Dios no presiona, Dios no obliga. En la iglesia no te van a obligar, ¿no? Porque muchas veces pasa, ¿no?, que la gente dice, ¿y a vos qué te enseñan en la iglesia? ¿No? Porque hacen macana afuera. No, no es que no me enseñan, es que no aplico lo que aprendo. ¿Cuánto entienden esto? ¿No? La Biblia dice que no hay que chismear, chismeamos. La Biblia dice que no hay que mentir, mentimos a morir. La Biblia dice que tenemos que tener comunión con el hermano, ni le hablo. La Biblia dice que me tengo que congregar y fortalecer para llenarme del Espíritu, para animarme, para alentarme. Vengo cuando se me da la gana. Entonces, oímos, pero no hacemos. El discípulo es el que oye y hace. A ese, dijo Jesús, le haré una persona prudente que edificó su vida sobre buena base. ¿Amén? ¿Cuántos quieren edificar su vida sobre buena base? ¿Amén? Y los simpatizantes serán arrastrados no solo por la cultura, digamos, que es muy fuerte hoy, porque, digamos, quizás tu nieto o los hijos pequeñitos hoy están viviendo un bombardeo mucho mayor que cuando nosotros teníamos 10 años. ¿Cuánto entienden esto? Y eso se va a empeorar. Entonces es importante que nosotros mostremos el ejemplo con nuestra vida para que luego ellos puedan seguir lo que nosotros hacemos más que lo que decimos. ¿Cuántos comprenden esto? Es importante saber que el discípulo está dispuesto a padecer por Cristo, porque no vamos a ser compatibles con la cultura. Recuerde que los cristianos eran perseguidos. ¿Cuántos recuerdan esto? ¿Dónde se congregaban? En cementerios. ¿Dónde más? En catacumbas. ¿Dónde más? En el campo, en las montañas. ¿Por qué? Porque eran perseguidos por el gobierno por tener una cultura bíblica. ¿Cuántos comprenden esto? La cultura griega, la cultura romana, todas esas culturas eran totalmente opuestas al cristianismo. Entonces debemos entender que estamos viviendo hoy en tiempos donde tenemos que entender que Dios está llamando a verdaderos discípulos. El discípulo es fiel, el discípulo es leal y está dispuesto a renunciar a cosas que Dios le está pidiendo. Amén. A veces no son cosas malas, pero están en primer lugar en nuestro corazón. Y cada uno sabe lo que está en primer lugar. Alguno puede ser un deporte, otro puede ser la novia, el novio, otro puede ser su auto, otro puede ser el trabajo, otro puede ser algún pasatiempo que está en primer lugar antes que Cristo. ¿Tal partido? No, mejor miro el partido que voy a ir al culto. Está en primer lugar antes que Dios. ¿Cuánto comprenden esto?
Es muy importante porque el corazón está dividido. Y cuando tenemos un corazón dividido, somos niños y somos simpatizantes y no discípulos. ¿Por qué, pastor? Porque no se ven resultados. El discípulo tiene resultados. El simpatizante solo busca panes y peces. El discípulo muestra su compromiso con Dios siendo fiel a Dios. El discípulo muestra su compromiso con Dios amando como Dios nos manda que amemos, sin condiciones. Si amás a los que te aman, dijo Jesús, no tenés ningún mérito. Entonces, si nosotros como discípulos de Cristo no marcamos una diferencia ante una sociedad que se corrompe, si en nuestro trabajo, si en nuestro barrio la gente no se da cuenta que somos diferentes, es que de discípulo tenemos poco. Somos simpatizantes, porque la gente no ve ninguna diferencia. ¿Cuánto comprenden esto? ¿Por qué? Porque el mundano dice malas palabras y el simpatizante dice malas palabras. El mundano anda buscando, persiguiendo chicas o chicos, el cristiano medio hace lo mismo. Entonces, y el simpatizante adopta cosas de la cultura de hoy. La música, letras que son de terror, vestimentas que son, digamos, asexuadas, digamos, todo gira hoy en la inmoralidad y las letras son perversas y ya no son subliminales como en nuestros tiempos. Las letras son directas. ¿Cuántos entienden esto? Las letras son directas. Y si nosotros absorbemos esas cosas en la mente, ¿qué vamos a hacer? Y lo mismo, vamos a ponerlo en TikTok y nos vamos a poner con una ropa chiquita y vamos a estar mostrando todo, porque esa es la cultura de la sociedad. ¿Cuántos entienden esto? O estaremos buscando fama, un minuto de fama, o estaremos queriendo enriquecernos, ¿no? Desmedidamente, con la avaricia, porque es la cultura que hoy está, ¿no? O dudaremos de nuestra fe, porque cada vez salen en el teléfono nuevos maestros, entre comillas, que si vos no tenés convicciones firmes, lo que es el alimento que estás recibiendo y no lo adoptás y no lo masticás, mañana te cambió la mente y te veo en la iglesia de los mormones. Sí, hermano, porque si nosotros no recibimos el alimento que Dios nos da en la casa y lo tomamos de parte de Dios, estamos resistiendo a la palabra y estamos resistiendo a Dios. No resisten solamente al hombre de Dios, sino están resistiendo a Dios. ¿Cuántos recuerdan cuando resistían a Moisés? Dios le dijo, ustedes no resisten a Moisés, ustedes me están resistiendo a mí, decía el Señor. Entonces es importante saber que el discípulo busca aprender de su mentor, de su maestro, ¿no? Yo hablaba con mi esposa hoy, ¿no? Nosotros estábamos en una iglesia muy grande, no teníamos el pastor de cerca, ¿no? Una iglesia multitudinaria. Y aprendimos con el Espíritu Santo, maduramos con Él, pero qué bueno hubiera sido tener un buen mentor, una buena mentora de cerca, ¿no? ¿Cuántos errores hubiéramos evitado, ¿no? Y yo a veces tengo la oportunidad de viajar con pastores de muchos años de ministerio y nos ponemos a hablar 3, 4 horas en los viajes y yo no se me escapa nada porque me enriquecen, porque yo quiero ser un buen discípulo del Señor y quiero escuchar a las personas que tienen heridas de guerra y que han transitado cosas que yo todavía no transité. Y eso te va a permitir crecer, madurar y ser un buen discípulo. ¿Cuántos entienden esto y le pueden dar un fuerte aplauso al Señor? ¿Amén? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Escuchá a aquellos que Dios ha puesto para entrenarte, para prepararte, para que seas un buen discípulo de Jesucristo, ¿no? Y un buen discípulo de Jesucristo siempre está listo, ¿no? Yo lo cuento como testimonio, mi esposa es testigo. Yo trabajaba a 50 kilómetros de mi casa, 50 kilómetros. Y a veces tenemos campaña de 30 días seguidos. Pregúntele a mi esposa si faltábamos. Y a veces yo llegaba, me tenía que levantar a las 4 de la mañana y viajar 50 kilómetros. Pero mi fidelidad era para con Dios. Y yo decía, yo tengo que estar porque Dios me dio ese privilegio de servirle. Amén. Y el discípulo no pone excusa. El discípulo está preparado siempre para decir, Señor, acá estoy. Estoy listo para seguir aprendiendo. ¿Cuántos dicen amén?
Gloria a Dios, el discípulo es leal. El discípulo tiene que estar dispuesto a ser rechazado. Porque por causa del Señor nos van a aborrecer. Por causa del Señor no le vamos a caer bien a todos. Pero gloria a Dios que mientras le caigamos bien al Señor tenemos que tener paz. No le vamos a caer bien a todos. ¿Por qué? Porque el Señor ya nos preparó. El discípulo tiene que estar preparado para el sufrimiento, ¿no? Porque los discípulos de Cristo padecieron, sufrieron. Dice, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. No todo va a ser rosa. Por eso los simpatizantes, cuando tienen un poquito de situaciones, dice que viene el diablo y roba la semilla que fue sembrado. Pero el discípulo sigue a Cristo, sigue adelante, ¿no? Va adelante, aunque lo golpeen, aunque lo lastimen. El discípulo tiene que estar dispuesto a que se burlen, ¿no? Se van a burlar. Y no te sorprendas, porque cuando se burlen y cuando hablen de vos mintiendo, la Biblia dice, gozate y alegrate porque hay un premio grande para vos. Si no se burlan, si no te rechazan, es que estamos igual que los demás. No estamos alando, no estamos siendo luz. Somos uno más del montón, simpatizantes o niños en Cristo. Por eso es importante que determinar seguir a Jesús tiene un costo. Por eso el Señor enseñó que un rey para edificar una torre tiene que calcular si va a terminarla. Y nosotros si decidimos seguir a Cristo tenemos que saber que se van a burlar, que nos van a rechazar, que otros te van a odiar gratis. Porque eso es lo que Jesús nos preparó. Por mi causa, dijo Jesús, a ustedes los van a aborrecer. ¿Por qué, pastor? Porque la cultura bíblica choca con la cultura de este tiempo. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, el mundo está bajo el maligno. ¿Cómo estaba la cultura de los romanos y los griegos? Bajo Satanás. ¿Cómo está la cultura ahora? Bajo Satanás. Por eso vemos lo que vemos, ¿no? Un país que puede acunar a toda la gente del mundo, hermano. Piense esto, ¿no? Fíjese, país rico, ¿no? Y vemos cómo las cosas que han pasado a través de los años, ¿no? Por eso, un discípulo muchas veces será incomprendido, porque tú querrás alimentar tu fe, querrás alimentar tu vida espiritual, querrás estar en la casa del Señor. Y otro va a decir, pero otra vez la iglesia, ¿no? No te van a comprender. Pero tenemos que estar preparados. ¿Cuánto entienden esto? Tenemos que estar preparados para saber que nosotros decidimos que Cristo esté en primer lugar y lo demás queda en segundo lugar, ¿no? Y saber que el discípulo de Cristo no solo que lo ha recibido como el salvador de su alma, como el que va a liberar su alma del infierno, sino que el verdadero discípulo lo recibe como Señor. Amén. Y cuando nosotros entendemos que Él manda, el discípulo ¿qué hace? Obedece. ¡Wow! ¿Qué tenemos que hacer? Obedecer. No es muy complicado. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿no? Y qué tremendo es que el Señor quiere que podamos ser nosotros verdaderamente discípulos, ¿no? El simpatizante solo quiere beneficios y no demandas. Las demandas son el servicio, el trabajo, las demandas son la fidelidad, las demandas son el grupo y el equipo que empuja al reino. ¿Cuántos entienden esto? Los simpatizantes, ¿qué quieren? Que caiga todo del cielo, que venga todo de arriba. Pastor, deje, no me quiero ni mover yo. ¿No? Pero el discípulo es parte del equipo de trabajo. El discípulo sabe que mientras está en la tierra, tiene que estar en los labores del reino. Y lo hace de corazón, con alegría, ¿no? El simpatizante quiere lo que Jesús puede dar y no le interesa Jesús, ¿no? ¿Cuánta gente llega a las iglesias, se recibe un milagro, se le solucionó el problema? Nunca más, si te he visto no me acuerdo. Pero el discípulo necesita la presencia de Dios. ¿Cuántos necesitan la presencia de Dios? El discípulo, cuando hay un altar, busca ser lleno del Espíritu. El simpatizante observa, a ver qué onda. A ver que a veces se cae, a veces se ríe. Eso de Dios, eso no de Dios. Está seco, está frío como un cubito. Pero el discípulo busca
la presencia de Dios, porque necesita ser lleno del Espíritu, porque no podemos dar lo que no tenemos. ¿Cuántos entienden esto? Entonces, cuando no tenemos nada para dar, tampoco queremos hacer nada. Pero el discípulo busca la presencia del Señor, ¿no? El otro día estábamos terminando el año en la reunión de pastores y había una presencia tan hermosa, hermano, que yo tenía que predicar, pero tenía ganas de tirarme de panza, le digo, hermano. ¿Sabe por qué? Porque yo necesito tanto la presencia de Dios como la persona que viene por primera vez con un bagaje de problemas. Porque sin el Espíritu Santo estamos fritos. Por eso dice la Biblia, no entristezcan al Espíritu Santo. No le mientan al Espíritu Santo. No resistan al Espíritu Santo. Porque tenemos grandes problemas cuando tenemos esta actitud. ¿Cuánto comprenden esto? La decadencia es inminente. Cuando resistimos al Espíritu Santo, cuando no buscamos la llenura, cuando somos rebeldes a lo que el Espíritu Santo, la decadencia es cuestión de tiempo. Pero el discípulo busca el agua fresca. ¿Cuántos dicen amén? Busca ser lleno cada día. Y no importa que tengamos 40 años, todos los días, 40 años en el Señor, no importa, todos los días necesitamos la presencia de Dios. Amén. Todos los días necesitamos la presencia de Dios. El simpatizante siempre se queja. El discípulo, diga conmigo, agradece. ¿Cuántos discípulos hay acá? Da gracias en todo, ¿no? El simpatizante siempre se queja, siempre se está quejando. Y la persona desagradecida y que se queja nunca es feliz. Siempre se está quejando por algo. Pero la Biblia dice, da gracias en todo porque esa es la voluntad de Dios. Amén. Y los primeros cristianos, como cristianos que están en otros países, quizás padecen un montón de cosas. No tienen agua como tenemos la facilidad nosotros y tienen un montón de carencias, pero ellos alaban al Señor, ¿no? Y glorifican a Dios porque están llenos de gratitud a aquel que los liberó. Amén. El simpatizante no ve, no entiende, porque el que no nace de nuevo no puede ver y entender el reino de Dios. ¿Cuántos entienden esto? No entiende. Pasan los años y no entiende. ¿Por qué es simpatizante? Porque es niño, porque no tuvo una transformación de su mente. Entonces pasan los años, es como que usted tenga un niño 20 años en primer grado. Es como, algo pasa. Entonces pasa eso también en la iglesia. ¿Cuántos saben que pasa eso en la iglesia? Pero Dios quiere que crezcamos, Dios quiere que nos desarrollemos, Dios quiere que seamos verdaderamente discípulos. ¿Por qué, pastor? Porque afuera están necesitando discípulos que lleven el mensaje, que enseñen, que pongan el oído, que pongan las manos sobre los enfermos, que lleven el reino de Dios a todo lugar. Amén. Dios está necesitando discípulos. Todos pasamos quizá una etapa de simpatizantes, pero no podemos pasar toda la vida como simpatizantes. Tenemos que ser discípulos verdaderamente del Señor. El simpatizante no tiene cambios, el discípulo progresa. Amén. Tenemos que tener hoy hablábamos con mi esposa también, ¿no? Como Dios, cuando vos lo buscás, te va revelando la palabra, te va dando comprensión de los tiempos que estamos viviendo, ¿no? De discernir cómo la cultura de este mundo está influenciando la iglesia. Y Dios te empieza a abrir la mente para que dejemos de ser niños, ¿no? Cuando era niño, decía el apóstol Pablo, hablaba como niño, pero cuando ya fue adulto, empezó a comprender que la fe y la esperanza es bárbara, porque tenemos que tener fe y tenemos que tener esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Pero mayor que eso es el amor. Y cuando uno ve las enseñanzas del crecimiento, la iglesia dice, para que crezcamos en amor, para que crezcamos en amor. ¿Dónde se ve la madurez de una persona? ¿Dónde se ve un verdadero discípulo, una verdadera persona madura? Porque ha crecido en el amor. ¿Cuántos entienden esto? ¿Eh? Y sabe que mi hermano, mi hermana es parte de la novia, es la iglesia. Y lo amo, y oro por él, y me alegro con sus alegrías, y me entristezco con sus tristezas. Esta es una persona que entiende lo que significa el cuerpo de Cristo y que el amor es el distintivo de alguien que ha madurado. Amén. Porque perdona con facilidad, porque pide perdón, porque es humilde para reconocer sus errores, porque se hace una evaluación. Fíjese que uno ve a veces
en los religiosos o en la política, tipos que son fanáticos. ¿Sabe lo que es un fanático? Alguien que está afanado pero que no tiene autoevaluación. Hermano, tenemos que tener autoevaluación. ¿Cuántos entienden esto? Señor, ¿qué hice en este año? ¿Crecí, maduré, soy discípulo o soy simpatizante? Tengo que tener una autoevaluación, porque si no voy a seguir otro año más en la misma línea de inmadurez. ¿Cuántos comprenden esto? Entonces necesito yo evaluarme. Yo me evalúo como pastor, me evalúo como esposo, como persona, me evalúo porque quiero mejorar, porque quiero que Dios me corrija, porque quiero que Dios me siga revelando su voluntad. No me puedo quedar con lo que yo sé. Tengo que seguir aprendiendo, por eso estudio todos los días, por eso leo, por eso me informo, por eso anhelo ser eficiente para mi Señor. ¿Cuánto anhelan esto? No solo leo la Biblia, leo noticias, leo libros, leo a los sociólogos, leo a los intelectuales. Me gusta poder, porque dice que el amor a la sabiduría es lo que estudia la gente que estudia filosofía, ¿no? Filo dice amor a la sabiduría, ¿no? Al conocimiento. Nosotros, con más razón que somos cristianos, tendríamos que tener amor por la sabiduría de Dios. ¿Cuánto entienden esto? Por eso tendríamos que estudiar, aprender de otro, escuchar a otro que tiene más experiencia y no creer que me la sé y no creer que ya está, yo tengo tantos años que ya no tengo que aprender. No, hermano, eso es necedad, eso es tosudez. Dios quiere que crezcamos, pero tenemos que tener humildad para crecer. ¿Cuánto entienden esto? La persona humilde crece, la persona soberbia siempre se queda en el mismo lugar y tiene una vida cristiana deplorable, una vida cristiana que peor que alguien que no viene a la iglesia. ¿Por qué? Porque se quedó en la orillita y no buscó la profundidad de las aguas salutíferas que salen del trono del Señor. ¿Cuánto entienden esto? ¿Cuánto quieren entrar en esta noche en las aguas salutíferas? Gloria a Dios, porque va a refrescar nuestra alma, porque nos va a dar el gozo del Señor. Amén. El simpatizante es arrastrado y confundido. Te agarra una influencia, un simpatizante y le dio vuelta a la cabeza. El pastor se mata enseñando. El pastor de aquí, como el pastor de cualquier iglesia, se mata enseñando doctrina y te exprime la Biblia para enseñarte, para que no te confunda. Y el simpatizante lo agarra una influencia medio carismático, le dobló la cabeza y ya está cuestionando a su pastor. Y el otro tipo tiene 2 días de creyente, no entiende nada. La otra vez estaba escuchando a alguien que hablaba de Carlos Anacondia, una ignorancia total el tipo. Pero lo escucha alguien que no tiene enseñanza, que no tiene doctrina y se dice, pero este Carlos Anacondia es un tremendo, hermano. Pero hoy vamos a encontrar mucho de eso. ¿Cuánto entienden esto? Y la persona que no tiene respeto por su maestro no aprende. ¿Cuántos recuerdan a Jesús? Este que me va a enseñar. Este es el hijo del carpintero. ¿Usted cree que esa persona podía aprender algo de Jesús? No, porque menospreciaba a Jesús. Alguien que menosprecia a su maestro nunca va a aprender. El que respeta a su maestro, el que quiere crecer y madurar, toma lo bueno y desecha lo malo. ¿Cuántos dicen amén? Tome lo bueno de su pastor y deseche lo malo. Porque yo todavía estoy camino a la perfección. No lo alcancé. Dios todavía está tratando conmigo. Pero tome lo bueno. Yo he hecho eso con mis pastores. Uno falleció, el otro lo tengo, estuve el otro día con él. Tomo lo bueno y desecho cosas que no comparto. Pero gloria a Dios que eso me ha permitido avanzar y no decaer. Gloria a Dios. Y vamos terminando. El discípulo sabe a quién sigue y quién lo va a recompensar. El discípulo, después lea Mateo 10, ejerce autoridad. Predica el reino de los cielos y da lo que recibió del Señor. Jesús dijo, dad de gracia recibiste, de gracia da. ¿Amén? Recibimos bendiciones, tenemos que compartir. Alguien nos predicó, tenemos que predicar. Alguien nos discipuló, tenemos que discipular. Alguien nos alentó, tenemos que alentar. De lo que recibimos, tenemos que dar, ¿no? Y el discípulo del Señor depende de Dios. El Señor dijo, no lleven alforja, no lleven nada, dependan de mí. Aprende a depender de Dios. Aprendamos a depender de Dios. El discípulo del Señor lleva la palabra y lleva la paz.
Cuando visiten una casa, digan paz sea esta casa. Y si alguien que recibe la paz va a quedar. Y si no, se va a ir con ustedes. Somos llamados para llevar paz, no para poner leña al fuego. Amén. Viene la fiesta ahora. Viene la fiesta, oh pastor. Seamos gente de paz. Amén. Pacifiquemos, porque esos dice que van a ser gente feliz. Feliz los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Somos pacificadores o se nos vuela la chaveta y nos agarramos las tortas? Opa. Bueno, el simpatizante y el inmaduro hace eso. Pero el discípulo soporta. El discípulo sufre, pero tiene el dominio propio. El discípulo tiene el dominio porque el Espíritu Santo le ayuda en sus debilidades. El simpatizante o el inmaduro le tocas el callo y capaz que te da con un palo en la frente. Pero, hermano, nosotros somos llamados para hacer luz en el mundo, para hacer sal, para que la gente diga, este hombre es diferente, esta mujer es diferente. Esa es la diferencia que tenemos que marcar como verdaderos hijos e hijas de Dios. Tenemos que predicar la palabra por infiltración. Tenemos que tener buenas relaciones con la gente. ¿Cuántos dicen amén? No, pastor, yo no me hablo con los vecinos, no me hablo con mi familia, no me hablo... pero estamos en un problema si no te habla con nadie. Tenemos que predicar el evangelio por infiltración. Somos testimonio en el lugar de trabajo, somos testimonio en la calle, somos testimonio donde puedas ir, que ellos se conviertan a vos y que nosotros no nos convertamos a ellos. Amén. Porque nos va a traer problemas en nuestra vida cristiana. Y terminando, el discípulo del Señor es fiel a aquel que lo llamó por soldado. Amén. El Señor nos llamó, nos escogió, nos predestinó. Dice, ustedes son reyes y sacerdotes que tienen que anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, del barro del pecado al reino de su Hijo, ¿no? Nosotros somos el pueblo de Dios, llamados para anunciar las virtudes de Dios, ¿no? Anunciar los atributos de Dios, que Dios es justo, no dará por inocente al culpable. Un día va a haber un juicio y todos los que rechazan a Cristo y todos los que se embarran en el pecado irán al infierno o al lago de fuego y azufre, pero Dios extiende su misericordia enviando a Jesús para que el que cree en Él y el que guarda sus mandamientos viva bajo el reino de Dios, donde hay justicia, paz y ¿qué más? Y gozo. Si yo vivo en el reino de Dios, mis hermanos, mis hermanas, si vos vivís en el reino de Dios, tenemos que caminar derecho, para no darle tanta explicación, en justicia, en paz y en el gozo del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso al Señor? Amén. Gloria a Dios. Dios está llamando a la guerra. Amén. Está llamando a soldadas y soldados de Jesucristo. Decirle al que está a tu lado, ponete los botines y el casco, que esto recién comienza. Amén.